Hola a todos, ¿cómo les va? Espero que muy bien, soy Máximo Augusto Damonte y en la sesión de hoy vamos a hacer un análisis completo de la estructura del petróleo. En este caso tenemos el gráfico del CFD, estamos en gráfico de 3 meses. Lo tenemos en línea para que se entienda bien porque tenemos data de precio desde el 1861 en este punto. Y esto es muy sencillo. Acá tenemos un movimiento de largo plazo, como se puede ver, donde el conteo, acá está marcado que tengamos un impulso completo y que este ABC, con el mechazo de pandemia que lleva a cotizar negativo, haber finalizado una onda 2 de largo plazo. Esta es una de las opciones, otra de las opciones es haber hecho 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, acá cerrar la onda 3, haber hecho un cuarto movimiento y actualmente estar cursando un quinto correspondiente a este grado de acá. Entonces, si no quedó claro, esta sería la estructura. Esto ahora no es lo que más nos importa, porque nos queda bastante lejos en el tiempo, así que vamos a ir acercándonos un poquito a la estructura, donde lo que podemos ver es esta recuperación después de los mínimos de pandemia de abril, donde es que el petróleo cotizó negativo. Recuperación al alza en 5 movimientos fuertes que barren con todas las zonas previas de consolidación, exceptuando la de los 147 dólares, que es el máximo histórico del activo, la previa del 2008, sí, más o menos donde empezó a estallar el quilombo. Y bueno, cumplimos con este impulso alcista. Tenemos una corrección lateral, diagonal, como bastante débil, sobre la zona de precios anterior, que esta estructura, acá como curiosidad lo comento nada más, es un impulso a la baja, una onda A, B, C, D, E, dejando todo este triángulo, toda esta figura triangular, como onda B, y acá la onda C. Esto por si a alguien le gusta ver triángulos en ondas B. Bajamos a semanal. Y bajando a semanal, bueno, tenemos más detallado el ABC. Acá otro triángulo como onda B. Parece ser una formación que le gusta al activo. Y antes de pasar al gráfico diario, voy a comentar eso después. Nosotros viendo el impulso desde ahora, generado a partir de... a fines del año pasado, pero acá potenciado con el tema guerra, Irán y coso. Esta estructura al momento viene con este desarrollo para la onda 1, acá la onda 2, y acá es donde con el conteo vamos a empezar con ciertos detalles. Esto fácilmente se puede pensar como A, B y una C en este punto, o una C hasta este punto, y acá haber hecho un A, B, C, una X potencialmente, y después volver a entrar en el rango en el que venimos operando desde... ¿Cuándo fue esto? Desde el 2022, por la zona de 70 dólares, 60 dólares. Sí, es una posibilidad. Yo acá no lo tengo contado de esa forma, yo por ahora lo veo impulsivo. Y ahora en un ratito vamos a ver por qué. Pero bueno, el conteo queda 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Acá dicen cómo la 5 te queda abajo de la 3. Bueno, esto es un movimiento de quinta truncado, que justamente no llega al máximo de la onda 3, sea por una quinta propiamente débil, o sea porque se tuvo una 3 extremadamente fuerte. Y acá creo que ese es el caso, porque este movimiento de acá, esto fue la apertura del domingo, a la tarde-noche, con la volatilidad violentísima que hubo. Por tanto, hay que considerar esto en el análisis. Además, pasándolo a diario, es un movimiento bastante limpio el que nos deja el activo. Después, bueno, acá 1, 2, 3, 4, 5. Que estas 5, si bajamos a 4 horas, sí se las puede ver clarísima como un impulso.
Pero insisto, alguien me puede decir, bueno, porque en realidad tuviste B, C, onda B, y acá ponele que cerraste una pauta final o algo y acá viene una onda X, no importa. Pero este es el conteo que yo sostengo al principio. Acá una corrección en WXY con este ABC para la onda Y. Y acá vamos a venir en un rato porque esto ya no compete mucho para hacer un análisis de largo plazo. Nos pasamos al gráfico del futuro. Nosotros estábamos viendo el CFD, porque tiene mucha más data de precio, y acá arrancamos del 83, y nos quedamos como medio con una estructura suelta, pero va más o menos lo mismo. Acá estamos marcado el triángulo. Bueno, lo que ya veníamos comentando, pero hay un detalle, que si nosotros vamos a la parte de abajo de todo el gráfico, que tenemos este botoncito de acá, dice ajustar para cambios de contrato. Entonces nosotros tocamos y ya la estructura del gráfico pasa a ser otra. Porque acá lo que estamos ajustando son los costos de rolear contratos, lo que tengo entendido que se llama contango. Este no es un tema de mi especialidad, pero bueno, es algo que sumo para el análisis, ya que nos deja otra perspectiva de lo que puede ser la estructura. Este gráfico no se entiende mucho, sobre todo por la distorsión en este punto con lo del petróleo cotizando negativo, pero haciendo un análisis muy simple del perfil de volumen en este punto histórico, nosotros tenemos todo este POC de acá, que fue generado en parte por el trabajo de precios desde 2016 hasta 2019 con todo este rango. Nosotros vinimos trabajando, lo chocábamos, como que nos acercamos, pero desde abajo, acumulando en esta parte de acá. Rompimos al alza, ahora vamos a ver que yo espero un movimiento más al alza, y después podríamos entrar a consolidar nuevamente, pero sobre este POC. Entonces ya esto nos puede habilitar una perspectiva más alcista para el petróleo. Pero no era este, era este. Acá lo que comentaba el contango, eso después búsquenlo, investiguen, hagan su parte. Acá ya se puede ver más clara la estructura. Esto sigue siendo el petróleo, es el ETF del petróleo. Por tanto, no vamos a tener en este gráfico los mechazos del horario ampliado. Y bueno, al ser un ETF que tiene contratos de futuro, queda obligadamente la estructura como si ajustásemos el futuro con el gasto este de rollover de contratos. Entonces, esta es la estructura, bastante simple de contar. Digo, son 5 movimientos a la baja, no son no es una estructura impulsiva, por tanto nos queda un WXY, XZ, digo, una estructura compleja. Tenemos acá probablemente 3 ondas con una ABC zigzag fuerte. Acá esta recuperación, no, perdón, esta recuperación, acá caemos con estas 3, subimos con 3, bajamos con 3, acá sí mucho más claras. Y esto es una tendencia terminada ya para abajo. Acá el movimiento culminó, que hay como pequeño detalle para sumar, digo, el movimiento empezó, el movimiento bajista del petróleo empezó en la mitad de la crisis del 2008. Bien, nosotros vinimos subiendo desde la crisis de la .com hasta la previa del 2008, subiendo el petróleo, empieza a recuperar el mercado, empieza a caer el petróleo. Todo esto hasta el 2020, y acá empieza a recuperar el petróleo. Hago un pequeño spoiler, voy a hacer un video después analizando un ratio del petróleo contra el S&P 500 en favor de la tesis de un rally alcista, de un bull market de commodities frente al S&P 500 por lo menos. Después sí, puedes agarrar la nueva Nvidia y sacarle un 7000% en un mes. Eso es otra cosa. Esto es algo más generalizado lo que comento, pero eso es tema para después.
El punto es que tiramos un Fibonacci de retroceso y nos habilita todos estos objetivos, que acá los números no los lleven directamente al contrato de futuros, porque vamos a ver que difieren. De hecho, actualmente estamos en 134, y si nos vamos al futuro, que hacemos así, estamos en 96 dólares. Así que no hagan un paralelismo. Esto no sé si lo comento por las dudas. Ajustando los contratos por este precio, el máximo real del petróleo lo tuvimos en 240 dólares. Estamos en 96. Y la próxima zona de POC nos queda en la consolidación anterior, que es en torno a los 140 dólares. Bien, esto por las dudas queda dicho. Entonces, vamos a esta estructura y vamos a analizar el gráfico spot del petróleo. Ya vemos como principal diferencia que toda la consolidación desde los máximos del 2022 ya no es una ABC bajista que viene lateralizando para abajo o en forma diagonal, sino es una figura triangular. Por tanto, si es una figura triangular, esto es una onda B. Después, desde el conteo nos podemos amañar para decir que esto es W, X y una onda Y, y esto tranquilamente puede ser un movimiento de onda 2, sí, obvio. Pero pensarlo como una onda 2 ya me parece mucho. Es mucho decir, vamos al corto plazo. De todos modos, tiramos un Fibonacci de toda esta primera estructura por esta, y nos da que no llegamos siquiera al 0,5 de extensión. Y después el 0,618 nos queda en una zona cluster con estas dinámicas bajistas de acá, con estas TLs de acá, con esta TL sacada de estos dos mínimos, y con el 61,8 de retroceso de toda la estructura. O sea que toda esta zona de acá, más o menos, es zona de target relevante. Esto es una zona de target relevante. Además, ya pasando esta zona nos estaríamos chocando con el piso de toda esta estructura de acumulación. Por tanto, acá ya también tendríamos resistencias. De todos modos, vamos a adentrarnos un poquito más en el conteo. Y acá ya con los dibujos tengo un adelanto, pero la estructura impulsiva es muy clara. Esto es algo que yo quiero marcar. Digo, viendo quizás el futuro o el CFD, no importa, nos marean un poco los mechazos y la volatilidad, pero viendo esto en horario regular, en un gráfico diario, yo creo que pocas veces se ven impulsos tan claros. De verdad. Como siempre digo, recurrimos al EWO ante cualquier duda, y el EWO es lo más claro que hay. Tengo que subir un grado al EWO para no confundir. Es de lo más claro que hay. En este punto tuvimos un movimiento a la baja y la recuperación acá es bastante fuerte. Digo, nosotros igualmente bajamos a 30 minutos y venimos con un movimiento tendencial muy lindo. No sé, tiramos un Fibonacci acá. Pasamos el 0,618, el 0,7, pinchamos el 78,6, pero sin mayor pérdida de momentum. Bueno, igual este es un gráfico en 30 minutos, ¿no? Pero en 4 horas estamos recuperando el momentum, en 1 hora está intacto al alza. Digo, debería caer fuerte para que esto se descarte como una onda X mirando el spot, para volver a tener un mínimo. Volvemos acá al gráfico diario. Bueno, el movimiento de onda 4 retrocede casi milimétrico al 0,382. Digo, es todo bastante armónico, bastante en línea con la teoría. Por tanto, si está todo bastante en línea con la teoría, esto era lo que quería mostrar, nos falta un quinto movimiento. Y este quinto movimiento que está dibujado acá, insisto, nos sigue dejando zonas objetivos a partir de, en el ETF, 165 dólares a 187 dólares, 190 dólares, que es más o menos la zona que comentamos hace un ratito. Entonces, acá tendríamos un movimiento completo, pero volvemos a semanal. Digo, nosotros tenemos el movimiento completo hasta los, sí, ponele que entre 160 y 190 dólares. Bárbaro. Yo creo, personalmente, que un movimiento de estas características nada tiene que ver
con este fractal que tuvimos acá. Pero sí puede tener con este fractal que tuvimos acá. Entonces, lo que yo quiero decir es que acá vamos a tener un impulso completo y como se ve en el garabato de acá, vamos a tener un movimiento correctivo. Pero este movimiento correctivo, digo, vamos a hacer un experimento rápido ahora, ponele que llegamos a los $180, el 0,618 nos los deja en $97. O sea, por debajo de toda esta estructura que se viene haciendo, pero con los precios desde que estalló el quilombo de la guerra, con la volatilidad que trajo la guerra. Entonces, pasando esto a precios del petróleo, a precios del futuro, ponele que tenemos el máximo y tenemos una corrección a este punto, nuestro piso pasarían a ser los $70. Vamos a hacer una cosa. No los sé. Sí, siguen siendo $70, $80. El punto es que estaríamos ganando terreno y esto de mantenernos estables en 60, 50, 70, 60, 50, ya no es la idea que más peso tiene. E insisto, es lo que comentábamos anteriormente respecto al POC de la estructura completa. Tenemos el movimiento al alza a $140, por ejemplo, nos chocamos con esta resistencia de acá, con este nodo de alto volumen. Tenemos una corrección nuevamente a toda esta zona de altísimo volumen, ofreciendo soporte, y nuevamente un movimiento impulsivo al alza. Que esa es la parte que va a haber que evaluar muy finamente, porque por supuesto podemos perder la estructura, como está marcado acá, y que caiga, rebote, pero después se vuelva al rango en el que estábamos antes. Nos volvamos a quedar en $60 promedio oscilando. Realmente no sé. Yo realmente no sé. Pero lo que sí comento es que este movimiento de acá no tiene nada que ver con este fractal completo de 2020 a 2022. Y esto, si nos olvidamos que estamos viendo el petróleo, es facilísimo tirarlo para arriba. Digo, esto, cualquier persona le decís que esto es una acción y te dice, sí, acá hacemos una 2, una 3, una 4, una 5 y clavamos ¿cuánto sería esto? Si volvemos a zonas previas, sí, clavamos un 150%, un 300% y más también todavía. Yo entiendo que las dudas pasan por entender que este es el petróleo y lo que todos sabemos que eso puede implicar para la economía, la inflación y el mercado, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora sí pasamos al CFD para ver de corto plazo bien qué estructuras estamos evaluando. A ver si esto puede continuar o tiene más chance de ser una onda X yendo al corto plazo. Antes que nada, una curiosidad que me di cuenta cuando estaba revisando el gráfico. Este WXI, con la I como un triángulo en compresión, es la misma estructura, a ver, no la misma, ¿no? Pero la forma de la estructura es muy similar y el conteo es igual al de 3M en el gráfico mensual. Y esto es un gráfico en 30 minutos. Esto como para que se entienda un poco la importancia de comprender estructuras y que aplican para larguísimo plazo o para el petróleo después de abrir en el domingo en la madrugada del lunes. Una vez hecha esta pequeña aclaración, vemos que el movimiento se puede contar como 1, 2. Acá tenemos un impulso, por lo tanto tenemos un primer movimiento, un segundo, acá A, B, C. No me voy a poner a gráfico de 5 minutos, ya 30 minutos es un montón. Acá tenemos otro impulso al alza, con este mechazo hermoso que nos dejó el fin de la guerra, el inicio de la guerra, el fin de la guerra, el inicio de la guerra, y esto es muy divertido. Tenemos otro impulso, otra corrección, entonces acá podemos decir, bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, hacemos acá un quinto y acá cerramos una onda 1 para 2, 3, o sea, y acá empezamos un tercer movimiento a partir de este 1, 2 y que se extienda. ¿Qué podemos tener también?
podemos tener en realidad un A, B, C, D, E, y acá cerramos la onda E de C, entonces la estructura nos queda así, y acá concluimos con el movimiento y nos vamos a $60 a ser felices de vuelta. O esta es un escenario que me parece un montón para ahora, pero digo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Y cuando empezamos con los ciclos de 3, le damos inicio primero un movimiento completamente explosivo al alza, pues son 4 grados de onda 3 en desarrollo, y después hacer 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, y vamos cerrando todos los fractales con una estructura de estas características. Ya esto es demasiado especular, no tengo idea qué puede pasar, estamos siguiendo de muy corto plazo el precio, pero queda más o menos presente, la que quiero que quede presente en realidad, es la estructura de 4 horas, un día, es esta de acá. Quiero venir a esta de acá, que mismo en el CFD, si tiramos un retroceso desde el mínimo de la que marco como onda 2 al máximo de la onda 3, llegó con un mechazo de volatilidad al 0.618, digo, esto ya no es algo esperable en ondas 4, pero se pueden hacer excepciones y se perdonan ciertas guías, que no reglas, guías, en contextos de altísima volatilidad, como puede ser la apertura del domingo con la noticia de la guerra. Pero igualmente el precio cierra penitas por debajo del 0.5, que esto ya es algo mucho más esperable en ondas 4, y tiene una recuperación fuerte, que despeja dudas, porque no es lo mismo esto de acá que el precio haya hecho algo así. Mucho más claro de que no es una figura impulsiva. Entonces acá yo sí digo, listo, nos desplomamos, vamos para abajo. Pero de momento es esto lo que puedo decir del petróleo. Después, cómo se interpreta esto para el mercado de acciones o cómo las materias primas en general traccionan al alza, es otra cosa. Acá nos estamos abocando pura y exclusivamente al petróleo, pero sí adelanto que esto tiene algo que ver con el S&P 500. Así como hicimos un video del ratio del S&P 500 con el oro, va a llegar el ratio del S&P 500 con el petróleo. Poco más, realmente me cuesta estar significativamente bajista con esto, y a medida que el precio lo demande se irán haciendo actualizaciones para ver cómo avanza esto. Espero se haya entendido. Cualquier consulta que tengan, háganla. Cualquier aporte que puedan hacerme respecto a esto del contango y cómo interpretar esto o cómo analizarlo, es más que bienvenido. Insisto, es un tema ese en el que no estoy al detalle ni al milímetro, ni profundicé mucho. Yo miro gráficos y los gráficos lo que me están diciendo es esto. Así que cualquier persona que quiera iluminarme respecto a este tema, bienvenido sea, y digo una vez más. No mucho más, todo dicho creo yo. Bueno, tienen el Telegram y el link de Twitter en la descripción. Pueden unirse y ahí dejarme las preguntas. Les mando un saludo, adiós.